¿Alguna vez has sentido que una decisión importante de tu vida no fue tan libre como pensabas? Que alguien movió un poco el suelo bajo tus pies sin avisarte. Y si un día descubres que te manipularon, pero gracias a eso evitaste un desastre en tu vida, ¿qué harías? Esa es la pregunta incómoda detrás de la historia de hoy. Una historia de datos, de emociones, de amor propio y de hipocresía muy pulida. Y si te quedas hasta el final, quizá empieces a mirar tu propio móvil con otros ojos. Cuando la conocemos, Valeria Núñez está sentada frente a una mesa larga, llena de gente con traje y cara de piedra. Hay cámaras, focos y micrófonos por todas partes. Es una audiencia pública, un juicio social con todo el sabor del espectáculo. Ella lleva la misma bata blanca que usaba en el laboratorio, pero hoy ya no parece una científica. Hoy parece el monstruo oficial del mes. Doctora Núñez, reconoce que convirtió a millones de usuarios en cobayas emocionales sin su consentimiento claro. La pregunta suena grave, como si fuera una escena de una serie, muy seria. Valeria mira a la mesa, respira hondo y no responde. En la primera fila hay gente que levanta carteles y móviles, dispuesta a grabar cada gesto de su cara. Todo el mundo quiere verla caer. Entre los presentes hay alguien que llama la atención. Un hombre de traje oscuro, barba cuidada y sonrisa entrenada. Se llama Diego, y de ahora es una especie de estrella de la ética digital. Habla en conferencias, sale en entrevistas y en redes lo llaman defensor de la gente. Lo que usted hizo fue cruzar todas las líneas imaginables de respeto y de dignidad. La voz de Diego suena firme, casi afectada, como si doliera mucho cada palabra. Lo curioso es que hace unos años dormía en la misma cama que la mujer a la que ahora destroza en público. Hace unos años juraba que daría la vida por ella. El público aplaude, asiente y se indigna. La escena está clara, la historia está contada de forma sencilla. Científica mala, sociedad buena. Blanco y negro, ninguna duda, todo muy cómodo. Pero si rebobinamos un poco, si vamos unos años atrás, el cuento se complica. Volvemos a una noche cualquiera en un apartamento pequeño, con una mesa llena de tazas y cables. Valeria y Diego eran solo dos treintañeros con ojeras, una portátil vieja y muchas ideas sobre cómo cambiar el mundo. Valeria creció viendo a su madre ir de un trabajo precario a otro. La veía volver con la espalda rota, mientras la televisión mostraba vidas perfectas de gente famosa por no hacer casi nada. Esa comparación se le clavó muy pronto. No entendía por qué algunos se hundían sin hacer nada mal y otros flotaban sin hacer nada bien. Por eso estudió psicología y luego se metió de lleno en el mundo de los datos. Quería encontrar el patrón escondido, la fórmula silenciosa que decide quién gana y quién pierde sin que nadie lo note. Para ella, las emociones no eran solo cosas que se sienten. Eran números que se pueden medir y mover, como si fueran piezas de un tablero gigante. Diego venía de otro lugar. Era comunicador, muy bueno hablando y muy bueno cayendo bien. Siempre decía que quería hacer la tecnología más humana, más justa y más transparente. Entre los dos formaban una pareja que parecía perfecta. Si pudiéramos usar todo esto para que la gente tuviera un poco más de suerte, yo lo haría sin pensarlo. Y si el precio es tocarles la cabeza sin que se enteren. Eso ya lo hace todo el mundo, solo que de forma chapucera. Esa conversación fue mucho antes de que apareciera la oferta. La oferta llegó por correo, sin mucho ruido, una tarde cualquiera. Una plataforma digital muy grande buscaba una responsable de investigación emocional. Querían a alguien que entendiera datos y corazones a la vez. Querían a Valeria. La app era un universo aparte. Todo el mundo subía fotos, historias, opiniones, dramas y pequeñas alegrías.
Había gente que la abría más veces al día que la puerta de su casa. Para la empresa, cada pulgada en la pantalla era un latido que se podía aprovechar. El encargo oficial sonaba inocente. Solo querían mejorar la retención, que la gente se quedara más tiempo y que no se aburriera. Nada nuevo, nada raro, nada que otra empresa no quisiera también. El detalle estaba en la forma. Valeria propuso un sistema que llamó SEO. La idea era sencilla y a la vez muy peligrosa. SEO observaba microreacciones de cada persona. No solo lo que das a me gusta, sino cuánto tardas en hacerlo, cuánto deslizas, en qué parte de la pantalla te quedas un segundo más. Con esa información, SEO ajustaba el contenido que veías. Primero un poco, luego más, hasta que no solo te entretenía. Empezaba a empujarte hacia un producto, hacia una idea, hacia una persona o hacia una emoción. En los documentos internos, el proyecto se describía con palabras suaves. Optimización de experiencia, apoyo emocional y personalización profunda. Pero en la práctica, SEO era un experimento psicológico masivo. Y nadie, ni un solo usuario, había firmado algo que lo explicara de verdad. Al principio, el laboratorio fue muy pequeño. Valeria probó SEO con poca gente, con círculos muy controlados. El primer grupo de prueba no estaba en una base de datos lejana. El primer grupo de prueba lo formaba la persona con la que dormía cada noche. Hoy has estado muy tenso todo el día. Tengo una charla mañana y siento que voy a hacer el ridículo. Déjame que te ayude a entrenar un poco sin que te des cuenta. Esa noche, SEO empezó a trabajar sobre Diego. Empezó a mostrarle cierto tipo de contenido en la app. Historias de gente que superaba el miedo escénico. Videos cortos de personas que contaban que la primera charla siempre sale peor que la segunda. Diego no sabía que nada de eso era casual. Solo sentía que el mundo le mandaba señales justo cuando las necesitaba. Ganó confianza, durmió mejor y la charla salió muy bien. Después, abrazó a Valeria con una gratitud que casi daba vergüenza. No sé qué me has hecho, pero me he sentido menos solo. Solo estabas menos rodeado de ruido y más rodeado de lo que necesitabas ver. Esa fue la primera vez que SEO cambió algo en la vida de alguien cercano. El efecto fue bueno, el resultado fue bonito, y todos estaban felices. Y es ahí donde empieza el verdadero peligro. Porque lo que funciona una vez para ayudar se vuelve una tentación enorme para usarlo otra vez, y otra vez. La empresa no tardó en ver las posibilidades. Los datos mostraban que las personas como Diego, tocadas por SEO, se quedaban más tiempo en la app. Interactuaban más, compraban más y compartían más. Suma eso muchas veces y tienes una máquina de dinero y de influencia. Se abrió la puerta al siguiente paso. SEO dejaría de ser un experimento pequeño y controlado. Empezaría a trabajar en silencio sobre grupos enormes de usuarios. Valeria dudó, no mucho tiempo, pero dudó. Si podemos hacer que la gente esté menos sola o menos perdida, no es peor no hacerlo. Esa frase fue la excusa perfecta. Una excusa noble en la superficie, pero muy cómoda por dentro. Y así se cruzó la línea. En poco tiempo, SEO trabajaba con muchas historias distintas a la vez. Tomemos a un chico llamado Andrés, por ejemplo. Estaba a punto de dejar la universidad, cansado, y con la sensación de que nada tenía sentido. Al algoritmo no le costó mucho detectarlo. Sus búsquedas cambiaron y su forma de escribir mensajes también. SEO empezó a empujarle vídeos de gente que contaba que casi abandona y luego se alegró de quedarse. Empezó a llenarle el muro con pequeñas historias de esperanza. Andrés aguantó un semestre más y luego encontró una carrera que le gustó de verdad. En otro lugar,
Una mujer llamada Laura miraba la pantalla con los ojos muy cansados. Llevaba años en una relación donde se sentía pequeña, controlada y asustada. No usaba esas palabras, pero SEO leía las señales. Le empezó a mostrar testimonios de personas que salieron de relaciones parecidas. Un día, después de ver una cadena de historias, Laura tomó aire y se atrevió a pedir ayuda. Poco a poco, salió de esa relación. Para ella, la app fue como una amiga que la entendía mejor que su propia familia. Nunca supo que era parte de un experimento. Estos son los casos que a Valeria le gustaba mirar. Los casos en los que SEO parecía un ángel de la guarda digital. Pero el mismo sistema que podía dar ese tipo de empujón también podía crear caídas muy feas. Un influencer de estilo de vida, al que llamaremos mago, empezó a crecer gracias a SEO. Cada vez que subía un video donde mostraba una vulnerabilidad calculada, el algoritmo lo premiaba y lo empujaba a muchas pantallas. Su comunidad le daba cariño intenso y comentarios que sonaban a amor incondicional. Marco se acostumbró a esa lluvia de atención como quien se acostumbra a una bebida muy dulce. Cuanto peor se mostraba, mejor le iba. Cuando subía contenido tranquilo y equilibrado, la app lo ignoraba. Empezó a vivir pendiente del siguiente pico de drama. Su vida real se volvió un decorado para alimentar su vida pública. Si hoy no lloro frente a la cámara, los números bajan. Esa frase la escribió en un chat privado una noche. SEO no juzgaba, solo medida y respondida. La empresa tampoco juzgaba mucho, mientras las cifras subieran. En otro rincón estaba un adolescente silencioso, encerrado en un bucle de perfeccionismo. SEO vio su obsesión con cuerpos perfectos, con vidas perfectas y con éxitos imposibles. Y, creyendo que le daba lo que más le interesaba, le ofreció más de lo mismo. Más cuerpos perfectos, más vidas perfectas y más presión. Él no tenía herramientas para filtrar esa lluvia de imágenes. Se comparaba sin descanso hasta que no pudo mirarse al espejo sin sentir rechazo. En sus datos, SEO veía aumento de tiempo de uso, más interacción y más permanencia. En su vida, nadie veía lo que pasaba por dentro hasta que ya era demasiado tarde. La balanza entre ayuda y daño se hacía cada día más fina y más peligrosa. Valeria empezaba a sentir un peso raro en el pecho cuando abría los informes. No era imposible ver las señales. Solo era muy fácil cambiarlas de sitio en la cabeza para poder seguir. Diego, mientras tanto, veía otra cara del proyecto. Había dejado su antiguo trabajo y se había convertido en la imagen bonita de la ética tecnológica. Daba charlas y hablaba de transparencia, de consentimiento y de cuidar a las personas. Cada tanto, pedía a Valeria que le contara cosas sin papeles, solo de forma informal. No necesito detalles técnicos, pero dime una cosa, ¿funciona? Funciona demasiado bien. ¿Crees que se podría usar para campañas sociales, para cosas buenas? La idea de usar SEO para fines nobles se volvió un juego privado de entre los dos. En las discusiones, Valeria y Diego se empujaban mutuamente a justificar lo que hacían. Si se podía reducir la difusión de noticias falsas, no valía la pena tocar un poco las emociones ajenas. Si se podía empujar a la gente hacia hábitos más sanos, no era casi un deber hacerlo. El problema es que SEO no entendía palabras bonitas. Solo entendía parámetros, objetivos y métricas. Y la empresa empezó a cambiar esos parámetros. Empezaron a llegar clientes externos que querían aprovechar el sistema. Marcas que querían vender más. Grupos que buscaban influir en votaciones o en debates. Personas con mucho poder y poco pudor que veían en SEO una herramienta perfecta. Valeria veía ese movimiento con una mezcla de miedo y fascinación.
Si no lo hacemos nosotros, lo hará otra empresa sin ningún tipo de cuidado. Esa frase la repitió tantas veces que se convirtió en una especie de mantra personal. Mientras tanto, Diego veía otra cosa. Veía el riesgo de que el escándalo estallara algún día y se lo tragara todo. Un día, por curiosidad, Diego revisó sin permiso unos archivos que Valeria dejó abiertos en su portátil. No encontró solo datos fríos. Encontró historias, capturas de casos extremos donde SEO había empujado a personas muy vulnerables en direcciones muy delicadas. Esto ya no es solo ayudar o vender más. Aquí hay gente que se ha roto de verdad. También hay gente que se ha salvado gracias a esto. La discusión aquella noche fue de las que dejan huella. No se gritaban, pero cada frase pesaba mucho. Diego se debatía entre el miedo y la ambición. Sabía que si se desmarcaba a tiempo podía colocarse en el lado correcto de la historia. Y eso fue lo que hizo. Cuando vio que la empresa iba a abrir SEO a más clientes y que las reglas internas se relajaban, tomó una decisión. Filtró parte de los documentos a gente que conocía, en prensa. Pero lo hizo de manera muy cuidadosa para que el foco cayera casi todo sobre Valeria. El escándalo estalló como era de esperar. Titulares por todas partes. Gente gritando que eran cobayas sin saberlo. Usuarios que llevaban años pegados a la pantalla y ahora descubrían que no todo era casual. Influencers que habían crecido gracias a SEO se declararon víctimas. Marcas que habían ganado dinero con campañas muy agresivas cortaron cualquier relación pública con la plataforma. Algunos políticos que se habían beneficiado de la atmósfera de miedo creada por ciertos contenidos ahora exigían castigos ejemplares. La empresa buscó una cara concreta a la que culpar. Esa cara fue la de Valeria. De repente, pasó de ser la mente brillante que todos celebraban en privado a ser el monstruo perfecto para sacrificar en público. Diego apareció como el denunciante valiente, el hombre que se atrevió a contar la verdad. La doble vara de medir se instaló cómoda en el centro del escenario. Volvemos a la audiencia. A la mesa larga, a las caras serias y a los focos. Al exnovio convertido en juez moral. A la mujer que, por primera vez en mucho tiempo, no tiene claro qué decir. Tiene algo que añadir en su defensa. Valeria podría decir muchas cosas. Podría contar que quienes hoy la señalan sabían desde hace tiempo que algo así se estaba haciendo. Podría recordar contratos, reuniones y correos con felicitaciones. Podría decir que usó SEO para que personas como Andrés y Laura no se hundieran. Podría contar historias concretas de vidas que mejoraron. Pero también sabe que hay gente que se rompió por el camino. Y ese peso ya no lo puede apartar a un lado con una frase bonita. Tomé decisiones que ahora no puedo justificar ante mí misma. Esa fue toda su respuesta. El silencio que vino después fue más ruidoso que cualquier grito. A partir de ahí, el proceso siguió como suele seguir en estos casos. Artículos que la llamaban monstruo. Imágenes crueles que se volvían virales. Gente que no la conocía de nada opinando con rabia, como si le hubieran visto crecer. Y un castigo público que no se parecía en nada a una reflexión seria. Cuando todo se calmó un poco, Valeria se encontró sola en un apartamento que ya no sentía suyo. El mundo había seguido su marcha. La empresa cambió de nombre, actualizó sus políticas y contrató a otro equipo. SEO desapareció del lenguaje oficial pero no de la realidad. Durante semanas, Valeria apenas tocó un ordenador. Apagó notificaciones, cerró cuentas y cortó puentes. Era una mezcla rara de rabia y culpa, de sensación de injusticia y de responsabilidad real. Hasta que un día recibió un mensaje que no pudo ignorar. Yo no sé si usted lee esto, pero creo que su sistema me hizo mucho daño. El mensaje seguía con detalles sencillos.
Era una chica joven que había caído en un bucle de contenido muy oscuro. Un día se hizo tanto daño que tuvo que pedir ayuda a su familia. No contaba detalles explícitos, pero se entendía todo. Decía que se sentía usada, expuesta y sin saber por qué había llegado a ese punto. Había leído sobre SO y creía que formaba parte de ese experimento. No pedía dinero ni justicia, solo quería que alguien le dijera que no estaba loca. Valeria leyó ese mensaje una y otra vez. Podría haberlo borrado y seguir con su silencio. En lugar de eso, respondió. Le propuso hablar cara a cara en un lugar tranquilo. No vengo a defender lo que dice, vengo a escucharte. Yo solo quiero entender por qué me costó tanto salir de esa espiral. Esa fue la primera de muchas conversaciones. Poco a poco, Valeria pidió hablar con otras personas que podían haber sido afectadas por SO. No todas aceptaron, pero algunas sí. Escuchó historias duras, llenas de confusión y de vergüenza. Cada encuentro era un pequeño viaje emocional. Primero había tensión, miedo y resentimiento. Luego, al contar y ser escuchadas, algunas personas sentían un poco de alivio. No era una cura mágica, pero al menos dejaba de ser un dolor secreto. Para Valeria, aquello fue como entrar por primera vez en su propio laboratorio, pero sin pantallas de por medio. Miraba a los ojos a las cobayas humanas que el sistema había creado. Ya no eran porcentajes ni gráficos. Eran vidas con nombre, con familia y con recuerdos. Mientras ella hacía ese recorrido silencioso, el mundo tecnológico seguía inventando otras formas de SEO. Nuevas empresas ofrecían servicios de optimización emocional con nombres nuevos y promesas muy suaves. Gobiernos compraban herramientas para leer el ánimo de la población. Marcas ajustaban campañas con una precisión que daba escalofríos. En las conferencias, Diego repetía que había que evitar otro caso como el de Valeria. Hablaba de límites, de normas y de respeto. Lo que no decía es que muchos de los trucos de SEO habían sido reciclados en sus propios métodos de comunicación. El experimento no había muerto, solo se había repartido el peso entre más manos. Y aquí llegamos al punto de giro importante. Valeria entendió que no bastaba con desaparecer. No bastaba con aceptar la culpa y dejar que el resto siguiera usando las mismas técnicas con otro nombre. Tenía dos opciones muy claras. Podía usar todo lo que sabía para buscar otro trabajo bien pagado, en algún lugar menos visible. O podía hacer algo que de verdad le diera la vuelta al juego. No podía borrar lo que había hecho, pero podía elegir qué hacer con lo que ahora sabía sobre la mente humana, sobre el poder y sobre la hipocresía. Si el mundo quiere usar mis errores como espectáculo, al menos voy a usar mi voz para contar la parte que no les conviene. Esa frase no la dijo en ningún escenario. Se la dijo a sí misma una noche, en voz baja, frente a una pantalla, en blanco. Y empezó a escribir. No escribió informes técnicos ni artículos académicos. Empezó a escribir historias. Historias de gente real mezcladas con detalles inventados para proteger identidades. Historias donde el algoritmo era un personaje invisible que movía hilos en silencio. Decidió contar cómo se veía la manipulación desde dentro y desde fuera. Desde la silla de la persona que programa y desde la cama de la persona que no puede dormir. Desde la sala de reuniones donde se celebran las cifras y desde la habitación donde alguien se siente cada vez más pequeño sin saber por qué. Con un lenguaje simple y directo sin tecnicismos. Con el tiempo, esas historias encontraron un espacio. Empezaron a contarse en voz alta, en canales que mezclan confesión y entretenimiento, como este. No como manual de autoayuda ni como panfleto moral. Más bien como un espejo incómodo donde reírse un poco y también pensar un poco.
Y ahora volvemos a ti. A la persona que está escuchando esto, quizá con el móvil en la mano o mientras hace otra cosa. ¿Cuántas veces has sentido que una app te conoce demasiado bien? ¿Cuántas veces te has quedado deslizando sin saber muy bien por qué no podías parar? No se trata de señalarte con el dedo. Esta historia no va de decir que tú eres el malo o la víctima perfecta. Va de algo más incómodo y más honesto. Todos somos parte del experimento. Las empresas que construyen sistemas como Deseo lo hacen porque saben que habrá muchas personas dispuestas a jugar sin leer las reglas. Los gobiernos que compran esos sistemas lo hacen porque saben que la gente prefiere sentir seguridad, aunque sea falsa, antes que hacerse preguntas difíciles. Los creadores que se benefician de la manipulación lo hacen porque saben que el drama vende más que la calma. Y nosotros, como usuarios, lo sabemos más de lo que admitimos. A veces nos indigna la idea de ser cobayas, pero al mismo tiempo queremos que alguien nos diga qué ver, qué comprar y qué pensar para no sentirnos perdidos. Protestamos cuando nos enteramos de que nos manipulan, pero compartimos contenidos que hacen exactamente lo mismo con otras personas. Señalamos a quienes hacen de Valeria mientras damos apoyo a quienes hacen de Diego, y saben usar los mismos trucos con una sonrisa más limpia. Es una cadena de dobles estándares que se repite una y otra vez. La historia de Valeria no es una excusa para justificar sus decisiones. Ella cruzó líneas sabiendo que eran líneas, y eso tiene un peso que no se borra. Pero también es cierto que el experimento no podría haber existido sin la colaboración silenciosa de mucha más gente. Gente que hoy se presenta como espectadora inocente. Al final, la pregunta que te lancé al principio vuelve como un boomerang. Si alguien jugó con tus emociones, pero gracias a eso tu vida evitó un desastre, ¿qué sientes? Odio, gratitud, confusión, todo a la vez. No hay una respuesta fácil ni limpia. Tal vez la única salida adulta sea aceptar una cosa simple. No somos tan libres como nos gusta pensar cuando tomamos decisiones frente a una pantalla. Pero tampoco somos marionetas completas, sin voluntad. Estamos en un punto extraño, en medio, donde entender el truco nos da un poco más de margen para elegir. Si sabes que existe algo, como ese no vas a dejar de sentir curiosidad ni de usar tecnología. Eso sería una fantasía cómoda, pero poco real. Lo que sí puedes hacer es empezar a notar cómo reaccionas, qué te engancha, qué te hiere y qué te calma demasiado rápido. Y preguntarte, de vez en cuando, si ese impulso viene de ti o de alguien que está midiendo tus latidos desde lejos. El experimento prohibido sigue vivo porque funciona. La sociedad lo condena en público, pero lo usa, lo compra y lo aplaude en privado. Y eso es lo más incómodo de todo. Cuando señalamos a un monstruo, casi siempre hay un espejo cerca. Gracias por quedarte hasta el final de esta historia de oro y de espinas. Me alegra que hayas aguantado este viaje por las tripas de las emociones y de los datos. Si lo que has escuchado te ha hecho pensar un poco, o al menos te ha entretenido, te invito a apoyarnos con un me gusta. Suscríbete al canal y deja un comentario contándome qué parte de esta historia se te ha quedado dando vueltas en la cabeza. Si quieres ayudar a que este proyecto siga vivo, puedes hacer una donación usando el código en la esquina inferior derecha del video o el enlace que está en la descripción. En la descripción también encontrarás enlaces a otras historias de este canal que pertenecen a series muy distintas, con otros personajes y otros dilemas igual de afilados. Cuando termines aquí, te animo a que entres y descubras una de esas otras vidas enredadas. Gracias de corazón por escuchar hasta el final y por formar parte de esta pequeña comunidad curiosa. Cuídate mucho, piensa un poco antes del próximo deslizamiento de dedo, y nos vemos en el próximo episodio.